Buenas tardes, mi nombre es Laura Cárdenas y yo realizaré la explicación del punto 2 del parcial. Como podemos ver, este circuito se resuelve a través del método de nodos y es un circuito que podemos reducir en cierta medida. Primero tenemos estas dos resistencias que están en paralelo y tienen el mismo valor. Como tienen el mismo valor, las podemos dividir por el número de resistencias con ese valor. Entonces decimos que es 8 dividido sobre dos resistencias que tenemos, 4. Aquí está. Estas dos resistencias se encuentran en serie, por ende pueden ser sumadas. 5, 6, 7, 8. Aquí está, 8. Por otra parte tenemos esta resistencia que se encuentra en paralelo con un cable y podemos ver pues como esta no va a recibir ni voltaje ni corriente, por ende se cancela. Ahora tenemos estas dos fuentes que se encuentran en serie, por ende también pueden ser sumadas, como lo podemos ver aquí. El segundo paso será nombrar los nodos y definir el GND. Como podemos ver, aquí tenemos un nodo, dos nodos, tres nodos y cuatro nodos. Este lo llamamos A, este B, este C y este D. Luego de ya haber nombrado los nodos, tenemos que definir el GND. Lo primero que vamos a hacer es mirar cuántas ramas tiene cada nodo. En este caso tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. Al tener dos nodos que tienen exactamente las mismas ramas, vamos a mirar cuál nodo tiene mayor fuentes conectadas. En este caso podemos ver cómo el nodo C tiene esta fuente conectada y el nodo E tiene tanto esta fuente como esta fuente conectada. Por ende, nuestro GND será nuestro nodo D. El tercer paso es definir las corrientes. Aquí podemos ver que iría una corriente, dos corrientes, tres corrientes. Esta corriente pues ya está definida, por tal no la vamos a nombrar, que son 2 amperios, está igual. 4 corrientes y 5 corrientes. Un dato importante a la hora de realizar la definición de corrientes es que estas corrientes pueden ir hacia donde nosotros queramos, ya que al final del ejercicio miraremos cuáles están ubicadas correctamente y cuáles no. El paso 4 es definir las ecuaciones. Para esto tenemos que tener en cuenta que lo que entra es igual que lo que sale. Entonces vamos a comenzar con el nodo A. Entonces, en el nodo A, primero vamos a mirar qué es lo que entra. Podemos ver que de las 3 ramas, lo único que entra es I1. Entonces aquí está I1. Y pues por las corrientes que salen, que es I2 y 4 amperios. I2 y 4 amperios. Por otra parte está el nodo B. Entonces, primero hacemos exactamente pues el mismo proceso. Definimos qué es lo que entra. Entonces, nos damos cuenta que lo único que está entrando es I2, y pues el resto sale, ¿no? Entonces, I3 y los 2 amperios. Ahora, por último, el nodo C. Entonces, al nodo C vamos primero a mirar pues qué entra. Nos estamos dando cuenta que están entrando 4 amperios y 2 amperios, como está acá. Y que pues el resto está saliendo, que es I5 e I4. Luego de definidas estas ecuaciones, vamos a definir cada una de las corrientes. Comenzamos. Entonces decimos, corriente 1 sería A igual al voltaje que está aquí, que son 23 voltios, menos el voltaje que se encuentra en la cabecita de la flecha, que es el voltaje del nodo A, dividido la resistencia 10. Ahora, la corriente número 2. Entonces decimos que esto sería igual al voltaje del nodo A menos el voltaje que se encuentra en la cabecita, que es el voltaje B, dividido 4, que es la resistencia. Aquí está. Ahora decimos la corriente 3. Entonces decimos que sería el voltaje de B
menos la corriente que se encuentra en la cabecita. Como esta da al GND, y el GND sería nuestro polo a tierra, será igual a 0. Entonces, menos 0 dividido la resistencia, que es 8. Aquí lo podemos ver. Ahora vamos con la corriente 4. Entonces, la corriente 4 podemos ver que es el voltaje en C menos el voltaje que da a la cabecita. Entonces podemos ver que va acá, va acá, va acá y llega al GND. Entonces sería menos 0 dividido 5, que es la resistencia. Ahí está. Ahora vamos con I5. Como podemos ver, sería voltaje en C menos el voltaje que está acá, que es 5, dividido la resistencia. Y aquí está. Ahora realizaremos el reemplazo teniendo en cuenta las ecuaciones y las corrientes que ya habíamos hallado. Comenzaremos con el nodo A. Entonces habíamos dicho que el nodo A era igual a I1 igual a I2 más 4 amperios. Reemplazamos eso, entonces decimos que I1 era igual a 23 voltios menos el voltaje de A dividido 10. Distribuimos ese denominador como se puede ver acá. Eso es igual a I2, que se hizo exactamente lo mismo, como se puede ver en pantalla, más 4 amperios. Luego de eso, vamos a pasar todos los que tengan variables a la izquierda y todos los independientes, como 23 décimos, a la derecha. Luego de ya haber realizado ese proceso, vamos a sacar factor común en lo que nos queda a la izquierda. Entonces, voltaje de A y voltaje de B, y vamos a solucionar esto que se encuentra acá. Luego de ya haber realizado eso, simplificaremos lo que nos quedó en el paréntesis y dejaremos así la operación. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso con el nodo B, lo que ya habíamos explicado, y nos tiene que quedar igual la solución. Luego de eso vamos a seguir con el nodo C, el cual tiene una particularidad, y es que solamente tiene como variable el voltaje C. Nos damos cuenta de eso pues al reemplazar. Entonces aquí se puede despejar exactamente siguiendo el mismo proceso, con la única diferencia de que cuando nos quede ya este resultado, esto que está en el paréntesis, pues lo podemos pasar a dividir y ya eso nos daría el voltaje de C, que nos da 14.375 voltios. Ahora realizaremos una matriz teniendo en cuenta los resultados que habíamos obtenido tanto del nodo A como del nodo B. El nodo C no lo vamos a usar ya que solamente tenía como variable el voltaje C y pues ya lo obtuvimos. Entonces vamos a utilizar estas dos para hallar tanto el voltaje en A como el voltaje en B. Entonces para armar la matriz tenemos que tener en cuenta que en la primera, en el nodo A, voltaje A es correspondiente a menos 7/20, como está acá. Voltaje en B es correspondiente a 1/4 y lo ponemos debajo. Y por último el término independiente, que serían 17 décimos. Hacemos exactamente lo mismo con el resultado que nos había dado en B en la parte de abajo y solucionamos la matriz. Al solucionar la matriz nos damos cuenta que nos da estos dos valores, este como voltaje de A y este como voltaje de B. Eso lo ponemos en decimal y nos da menos 16.5454 voltios y menos 16.3636 voltios. Ya para finalizar solamente tenemos que hacer el cálculo de las corrientes teniendo en cuenta las ecuaciones que ya habíamos sacado aquí. Entonces decimos 23 voltios menos el voltaje en A, que habíamos dicho que el voltaje en A era menos 16.5454 voltios, menos por menos da más, dividido 10, que es la resistencia. Eso nos da 3.95 amperios aproximadamente. Realizamos el mismo procedimiento con todas las corrientes y eso nos da pues los resultados. Entonces decimos que la corriente 1 nos equivale a 3.95 amperios, la corriente 2 nos equivale a menos 0.04 amperios, que es aproximadamente menos 45.44 miliamperios. La corriente 3
que da menos 2.04 amperios aproximadamente. La corriente 4 que da 2.87 amperios aproximadamente. Y por último, la corriente 5 que da 3.12 amperios aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que estas corrientes que nos dieron menos significa que en nuestro circuito iban la flechita al revés. Como por ejemplo en I2. Eso quiere decir que la flechita verdadera iba hacia el otro lado. Y eso es todo.